Manuel, tú eres partidario de vincular sueldos a productividad. ¿Tú crees que estos altos ejecutivos tanto producen para tener estos sueldazos? Criticar los altos salarios es muy fácil, es decir, entonces ahí seguro que algunos de esos salarios son injustos y otros muchos son justos, porque sería muy difícil... Te pongo un ejemplo. El señor Blesa cobraba 3 millones de euros al año y su productividad fue hundir una caja de ahorros. El señor Blesa, el problema que tenía no era de productividad precisamente, ¿no? Es decir, tenía otro tipo de problemas. El que sobre todo no tenía Claro, era de sueldo. No, de sueldo no, y ha llevado una caja. Yo meter un salario enorme metiendo la compañía en pérdida y no es sostenible, pero no podemos tampoco decir que impidamos que un ejecutivo tenga un salario acorde a lo que se gana esa, ni que haya grandes empresas, porque si no, no estamos ayudando a salir la economía del país. Antón, te hago la misma pregunta que le hacía Manuel antes. ¿Tanto producen estos altos ejecutivos para tener estos sueldazos? No, en muchos casos no veo justificación en la productividad. Es decir, podríamos probablemente encontrar empresas que funcionaron muy bien durante la etapa en que los salarios de sus directivos eran razonables, de la época de Jaime III, cuando era el presidente de Caja Madrid, que es la época de expansión de Caja Madrid, funcionó muy bien y los salarios, no lo sé ahora cuál es, pero los salarios de Jaime III eran salarios razonables, digamos así. Pasamos a otra etapa de Caja Madrid, donde los salarios de la alta dirección se dispararon y otras conductas, ¿no? No lo puedes explicar en función de la productividad, no mejoró, más bien se hundió a esa empresa. He tenido debate con altos ejecutivos, yo me acuerdo, nosotros tenemos una indemnización por despido en España que es media alta europea, ¿no? Que me discutía mucho el ejecutivo, el despido de los 45 días, los 33 o los 20, que era muy alto, tal. Yo a veces le preguntaba cuál es tu bloqueo que tienes, cuál es tu cláusula de tal, y a veces era claramente abusiva. Yo decía, tío, pues has perdido toda la autoridad moral sobre mí, no puedes decir lo que no. En esto tenemos que ser Él tenía justos, una cláusula que en caso superior, de despido muy superior a los 33 días, ¿no? le daban una buena morterada. Sí, por eso hay que el que pretende ser medio justo y medio razonable tiene que asumirlo. Una vez dicho eso, no podemos satanizar, ni mucho menos a todos los directivos. Oye, y hay que pensar que una empresa que tiene propietario, el empresario no es tonto. El propietario del capital quiere rendimiento y por tanto no va a dar gratuitamente dinero a esa persona, ¿no? Tal y como está montado el sistema, ¿se puede vivir de rentas y hay gente que tiene mucho dinero que lo hace en vez de coger ese dinero y ponerlo a producir porque es mucho más rentable vivir de rentas que ponerlo a producir? Estamos comenzando a ver que estamos yendo a un capitalismo de tipo patrimonialista, a una especie de capitalismo feudal, que la riqueza es muy elevada, la riqueza hereditaria es muy elevada y la tentación en ese caso la tentación es convertirse en rentista y no utilizar esa riqueza para generar nueva renta. Pero eso es un desastre. Si esto se consolida es un desastre. Sí, porque entonces va a haber una aristocracia de ricos. Claro, eso es un poco... Que directamente van a poner su dinero yo qué sé, en inversiones especulativas y con eso van a ganar mucho más dinero que poniéndolo a producir. Hay periodos de la historia que es más rentable producir y hay periodos de la historia que es más rentable especular. Entonces ahí tendremos un problema que habría que matizar. Nosotros en España hemos tenido un ejemplo muy claro en los años de la construcción. Yo tenía amigos, conocidos, todos lo tenemos, que han medido su ahorro individualmente en pisos, en ladrillo, o empresas que han dicho empresarios, oye, mira, yo cojo esta promoción y voy a ganar un 30% en 6 meses, y si monto una fábrica para ganar durante años un 2%, con los problemas, con la gente, oye, pues me meto aquí, que es un dinero casi de renta, y lo hago. Pero es una tentación muy evidente, se cae y al final pues estamos como estamos. Pregunta que hay que hacerse, ¿cómo hacemos para que el invertir en economía productiva sea más rentable, apetezca más a la gente, porque hay grandes capitalistas y pequeños capitalistas y ahorradores y familias? ¿Cómo lo hacemos, Manuel? Bueno, pues es una reflexión muy importante. Ahora mismo hay poco atractivo para la economía productiva. O sea, es mejor especular. Claro. Hay poco atractivo para la economía productiva por muchos motivos, de algunos de los que hemos hablado aquí y otros muchos. Ahora mismo meterse un empresario a producir, a fabricar, a contratar personas, a hacer, es un héroe, es decir, un héroe. Tiene mucho mérito porque es realmente complejo y por eso muy pocas personas lo intentan y menos lo consiguen. No hay manera de poner freno a esto y ahí es donde yo me desanimo totalmente. Veo las instituciones de carácter internacional y aún me desanimo más, porque la dirección en la que se va es precisamente en favorecer esto, en que sigamos teniendo oportunidades para un capitalismo, ya lo que llaman de casino, ¿no?
y además de casino mundial, es decir, en la especulación, el pelotazo y sobre todo si vas acumulando patrimonialmente, pues efectivamente es que la tentación es, por eso se habla de un nuevo feudalismo, y cuando yo estoy hablando, tú estás hablando de como del patrimonialismo, eso de los nuevos, la nueva aristocracia, por decirlo así, yo te estoy hablando de los nuevos siervos, es decir, no hay movilidad. Yo lo veo, los trabajadores sociales, los profesionales de la acción social, si con algo trabajamos es con la motivación de las personas. ¿Cómo podemos motivar a nadie? ¿Yo qué le puedo decir a alguien? ¿Que va a trabajar el mes que viene unas horas y tiene suerte? ¿Qué le digo? ¿El ascensor social se ha estropeado? ¿Ya no funciona? Vamos a ¿El ver. que nace pobre acaba pobre y el que ya es rico sigue siendo rico o más rico? No, el problema es que el medianamente rico puede acabar pobre, es decir, que no solo no funciona, es que va hacia abajo el ascensor. Cuando tú el avión cae en el símil o baja el ascensor, baja todo el mundo, ¿no? Y cuesta mucho más. Hay que recordar continuamente que el capitalismo, el núcleo moral del capitalismo, no es la mejora de la competitividad de la economía, no es la mejora de la eficiencia y no es en este sentido ni la maximización de los beneficios de la empresa. ¿Qué es? El núcleo moral, lo que legitima socialmente al capitalismo, es históricamente, es la capacidad para ofrecer oportunidades a aquellos que más las necesitan. Y creo que lo podemos conseguir. ¿Por qué motivo? Porque, vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué si se consiguió eso en los años 50, 60, 70, no lo vamos ahora Porque a en conseguir aquellos años, de tú nuevo? lo has dicho, por las ideologías había una ideología dominante que ahora es otra, Oye, radicalmente distinta. Es decir, una ideología en la cual aquí cada uno que se busque la vida. Quiero Pero decir, podemos cambiarla, Gustavo. claro, en eso estamos, Este- evidentemente, en eso estamos. este programa tiene que servir me alegro para eso. muchísimo, por eso estamos aquí. Y eso es lo que estamos peleando, el optimismo, claro que lo tenemos que tener. Mira, los que estamos con la gente, como yo te digo, yo llevo 18 años con personas sin hogar, la gente que lo ha perdido todo. Por cierto, cuando uno cree que lo ha perdido todo, aún puede perder más, ¿eh? Yo conozco casos curiosos, o sea, de alguien que por 3 veces le han desahuciado, por 3 veces. Un autónomo con 35 años de cotización, que le desahucian por hipoteca, un pago hipotecario, que le desahucian por pago del alquiler y que como último recurso se refugia en una casa, la ocupa y ahora le van a desahuciar estos días también, 3 desahucios. Quiero decir, tenemos que necesariamente ser optimistas porque nos va la vida. El problema que tenemos ahí es que vamos a tener una situación durísima y tenemos que reaccionar como sea, y esa gente todavía no tiene una alternativa políticamente fraguada como en tiempos había, es decir, una aspiración. ¿Por qué? Porque todavía somos gente muy heterogénea, nos están metiendo una serie de frases tóxicas, desde que el problema es que falla una cultura del esfuerzo, nos dicen, que la crisis nos afecta a todos por igual, que el que es pobre a veces, bueno, la culpabilización del pobre, la culpabilización del ciudadano, a ver si va a ser culpa la deuda pública del gasto social en España. El gasto social en España es mucho más bajo, es decir, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo que sí me gustaría preguntarle a Antón es que yo no sé si en el fondo lo que pasa es que la pobreza igual no acaba interesando demasiado a los políticos que gobiernan. No soy capaz de ponerme en su... Creo que hemos hecho uno de los Dentro silencios más de- largos de este programa. Yo por dejar a Antón que hable. Déjame que, como buen gallego, yo te haga una pregunta a ti. ¿Por qué motivo nosotros, en parte, en Europa, no digo aquí, seguimos votando a gobiernos que hacen políticas que en principio parece que sí que aumentan la desigualdad? ¿Por qué la democracia? ¿Por qué el voto de los ciudadanos no corrige esa situación? Y sin embargo recurrimos, un poco a la pregunta que me acabas de hacer tú, un poco al buen sentimiento, a la responsabilidad en su caso del político, del responsable de turno. Algo está sucediendo en nuestra democracia, es decir, algo está sucediendo también en nuestro comportamiento como ciudadanos que no estamos ejerciendo o sabiendo ejercer esa capacidad que tenemos para cambiar las cosas.